tarde, amén, le pedí al hermano Marcos que él nos predique la palabra de Dios en este día. Dios lo está usando, amén, al hermano Marcos, líder de estudio de Biblia allá en la Flores Baño, para que nos comparta el mensaje de salvación. Den un fuerte aplauso mientras el hermano pasa. Dios les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos en esta tarde, noche, a este lugar. Vamos a ver un tema, hermanos, el cual Dios puso en mi corazón, ¿verdad? Yo quiero compartirles ahora en este tema, ¿verdad? Que le puse por nombre, ¿cómo adquirir la sabiduría? ¿Verdad? El fin de semana el pastor nos compartió, ¿verdad? Un tema debemos de buscar la sabiduría de lo alto, ¿verdad? ¿Quién no quiere la sabiduría de Dios, hermanos? ¿Quién no anhela, verdad, tener sabiduría de lo alto? El mundo, hermanos, pues busca, ¿verdad? También sabiduría, pero sabiduría terrenal, ¿verdad? Sabiduría que se acaba, ¿verdad? Sabiduría que a veces nos lleva al fracaso. A veces tomamos decisiones que pues no son buenas para nuestra vida. A veces, siendo ya hijos de Dios, no consultamos a Dios para tomar una decisión, hermanos, y nos dejamos de llevar por nuestra propia sabiduría, pero nos damos cuenta, ¿verdad?, en algún momento de que pues la decisión que nosotros tomamos no estaba bien. Y no hay como ir a la fuente, ¿verdad? No hay como ir al verdadero creador, ¿verdad? Al que en verdad tiene la sabiduría, hermanos, eterna. Él es el único, hermanos, que tiene la sabiduría, que da paz, que da vida eterna, ¿verdad? La sabiduría que produce buen fruto. Por eso debemos de acercarnos a Él, hermanos, de clamar a Él por sabiduría. El mundo nos puede ofrecer muchas cosas, ¿verdad? Pero Dios nos ofrece vida eterna. Dios nos ofrece, ¿verdad?, una morada en el cielo. Jesucristo dijo, yo voy a preparar moradas para donde yo esté, ustedes estén ahí. Y principalmente, hermanos, debemos de pedirle sabiduría a Dios para que Él nos guíe hacia Él, ¿verdad? Para que podamos nosotros arrepentirnos. El hombre sabio, hermanos, es el que acepta a Jesucristo. El hombre sabio es el que acepta el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, reconociendo, ¿verdad?, que somos pecadores delante de sus ojos, que le hemos fallado. A eso vino el Señor, hermanos, a darnos vida eterna, ¿verdad? Dice, la sabiduría no es solo tener conocimiento, no es solo tener respuesta o pregunta o solución a problemas. La sabiduría es la capacidad de usar ese conocimiento de manera efectiva. Y la sabiduría más profunda, la más verdadera, viene de un lugar alto, viene de Dios. De ahí proviene, hermanos, la verdadera sabiduría, la que Dios quiere darnos, hermanos, porque Dios quiere darnos esa sabiduría para que nosotros podamos conducirnos en este mundo, para que nosotros podamos guiar a nuestros hijos, ¿verdad?, en su vida, para que podamos instruirlos en los caminos del Señor. Por eso debemos de pedir sabiduría a Dios, para que podamos nosotros guiar a nuestros hijos en este mundo, ¿verdad?, tan difícil. Cada vez la maldad se aumenta más en el mundo. El enemigo nos quiere arrebatar a nuestros hijos, ¿verdad? Pero por eso Dios nos dejó esta palabra poderosa para que nosotros podamos entender, ¿verdad?, que solo Él nos puede rescatar de las garras del enemigo, hermanos. Quiero que me acompañen, hermanos, a Proverbios 1, por favor.
1:7. ¿Ya están ahí, hermanos? Dice la palabra de Dios: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hermanos, aquí el Señor nos enseña cuál es el principio de la sabiduría, del conocimiento, ¿verdad?, que Él quiere que nosotros tengamos. Dice que el principio de toda sabiduría, dice, es el temor a Dios. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha sentido temor, hermanos? Hemos sentido temor, ¿verdad? Pero no creo que un temor, hermanos, que nos haga temblar, estremecer nuestro cuerpo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, hermanos, el pueblo de Israel estaba congregado, ¿verdad? Estaba en el desierto. Y dice Éxodo 20:18, no lo busquen, se los voy a leer. Dice: todo el pueblo percibía los truenos y los relámpagos, el sonido de trompetas, el monte que humeaba. Cuando el pueblo vio aquello, temblaba y se mantuvieron distantes. Entonces dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros escucharemos, pero no hable Dios con nosotros, no sea que perezcamos. Hermanos, el pueblo de Israel, ¿verdad?, estaba en ese lugar, ¿verdad?, en el monte, ¿verdad? Dice que una nube, dice, cubría ese monte, y dice que veían ellos truenos, relámpagos, dice, que descendían a ese monte, ¿verdad? Y el pueblo se estremeció, tuvo gran temor. Tuvo gran temor, ¿por qué? Porque la presencia de Dios, Dios mismo estaba ahí, hermanos. Yo me imagino, hermanos, ese momento, ¿verdad?, en que el pueblo de Israel estaba ahí. Yo imagino que el pueblo de Israel, hermanos, en ese momento hubiera hecho todo lo que el Señor le hubiera pedido, ¿verdad? Porque el pueblo de Israel estaba temeroso. El pueblo de Israel tenía miedo de que Dios los consumiera en ese momento. Por eso le dijeron a Moisés: habla tú con Dios, nosotros oiremos lo que dice el Señor. Pero no hable Dios con nosotros, no sea que moramos, dice. El principio, hermano, de la sabiduría es el temor a Dios. El temor, hermano, nos conduce a veces a hacer cosas, ¿verdad? A hacer cosas que no queremos. Pero este temor, hermanos, a Dios debe ser un temor de reverencia, hermanos, de obediencia a Dios. Dios puede consumirnos en el momento en el que Él quiera, hermanos. Pero Él tiene misericordia de nosotros. Él quiere que nos preparemos para el momento en que Él venga por su iglesia. Él quiere que limpiemos nuestras vestiduras, ¿verdad? Por eso el Señor nos habla por medio de su palabra, por medio de cada prédica, por medio de alguna persona, algún hermano, ¿verdad? Dios habla en nuestras vidas día a día, hermanos. Pero nosotros debemos de ser constantes en la lectura de la palabra, para que ahí Dios mismo ahí es quien nos habla y quien nos revela, ¿verdad?, cuál es su voluntad para nuestras vidas, cuál es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Es el principio, hermanos, de la sabiduría, el tener temor a Dios. Dios estipuló leyes, ¿verdad?, en la palabra. Dios nos dejó mandamientos que debemos nosotros obedecer. Si en verdad nos consideramos hijos de Dios, debemos de obedecer los mandatos de nuestro Padre. El Señor dice: ama a tu prójimo. Debemos de amar. Si no sentimos el amor, pedir el amor a Dios. Dios nos lo va a dar. Esto es un proceso, hermanos.
No de un día para otro vamos a tener lo que nosotros queremos. Dios quiere ver nuestro esfuerzo. Dios quiere ver nuestra dedicación, ¿verdad? Quiere ver que en verdad anhelamos, ¿verdad? El amor, en verdad anhelamos la sabiduría que Él nos quiere dar. Pero si somos desobedientes, Dios no nos puede dar nada, hermanos. Dios quiere obediencia. Dios quiere que nosotros vivamos conforme a su palabra. Si Él nos dice, ¿verdad? Dice que en un pasaje de la Biblia dice, el que robaba, dice, ya no robe más, dice, trabaje. En algún momento, ¿verdad? Nuestra vida a lo mejor hurtamos, robamos algo, ¿verdad? Ahora el Señor nos dice que ya no lo hagamos, que trabajemos, dice, ¿verdad? Debemos de obedecer a Dios, hermanos. El principio de la sabiduría, hermanos, es el temor a Dios. El que no teme a Dios no puede alcanzar la sabiduría, pero el que teme a Dios va a obedecer su palabra. El que teme a Dios, hermanos, se va a llenar de sabiduría. Ese es el principio, hermanos, de la sabiduría. Debemos de tener reverencia a Dios, obediencia. Dice, buscar la sabiduría, dice, es un regalo de Dios y una búsqueda activa. El punto de partida de la sabiduría es Dios y su palabra revelada. La fuente del conocimiento y la inteligencia proviene de Dios, hermanos. Podemos encontrar sabiduría aquí en el mundo, pero nuestra vida va a ir al fracaso. Dice la palabra de Dios que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Podemos ser muy inteligentes, ¿verdad? En alguna actividad, en los negocios. Pero ¿dónde va a ir a parar nuestra alma, hermanos? ¿A dónde vamos a ir a parar el día que nos vayamos de este lugar? Debemos de analizar, ¿verdad?, lo que queremos para nosotros el día que dejemos este lugar. Debemos de analizar qué es lo que queremos para nuestra familia también, ¿verdad? Porque cuando uno se aparta de Dios, hermanos, arrastramos a la familia, arrastramos al hermano, nos podemos llevar multitudes. Pero en cambio, si le hablamos al hermano, si le hablamos a nuestra familia de Dios, si compartimos el mensaje, podemos traer almas a Dios para que ellos también sean salvos, ¿verdad? Y puedan llegar también al conocimiento, a la sabiduría que Dios tiene para nosotros, hermanos. Vamos a seguir adelante, hermanos, con Proverbios 2, por favor. Proverbios 2, 1. Dice, hijito mío, si recibieres mi palabra y mis mandamientos guardare dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia y si clamare tu inteligencia a la prudencia dieres tu voz, y si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, y provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Amén. Gloria a Dios, hermanos.
Aquí el Señor nos habla, hermanos, ¿verdad? Que si recibiéremos su palabra, dice, si recibieres mi palabra y guardares mis mandamientos, dice, dentro de ti. Esa es la clave, hermanos. Recibir la palabra de Dios con gozo, con alegría. Porque podemos sabernos toda la Biblia de memoria. Podemos ser muy sabios, muy inteligentes, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Pero si solamente la sabemos y no la ponemos en práctica, eso no es de sabios. El Señor nos pide que la guardemos, dice, dentro de nosotros. Primeramente que la recibamos y que la guardemos dentro de nosotros. Debemos de poner por obra la palabra de Dios, no solamente estudiar, conocer la palabra de Dios, sino ponerla por obra, hermanos. ¿Verdad? Dice, haciendo estar atento, dice, tu oído a la sabiduría. Leyendo la palabra no solo tenemos que leerla, tenemos que analizar la palabra de Dios. Porque aquí se encuentra la verdadera sabiduría, hermanos. Los pensamientos de Dios están escritos en este libro. Estar atento, dice, tu oído a la sabiduría. Aquí podemos encontrar, hermanos, todo lo que nuestra vida necesita. Dios nos dejó esta palabra, hermanos, para que nosotros la pongamos en práctica, para que vivamos día a día conforme a la palabra. Si estamos confiando en Dios, debemos de creer a la palabra de Dios. A veces pedimos consejos a un vecino por la situación que estamos pasando. A veces pedimos consejos por los problemas que tenemos en el hogar a otras personas que no nos van a guiar por un buen camino, ¿verdad? Dios quiere que vengamos a Él, a su palabra, que abramos este libro hermoso, hermanos, que Él nos ha dejado, para que Él nos hable, para que Él pueda resolver, ¿verdad?, la situación difícil que estamos pasando. Pero ¿cómo lo va a hacer si nosotros no pedimos? Si nosotros no acudimos a la palabra de Dios para que Él nos pueda sacar de algún problema, para que Él pueda suplir las necesidades que tenemos, hermano. El Señor es bueno porque dice que Él hace llover entre buenos y malos. Él manda la bendición a todos. ¿Cuánto más, hermanos, si no nos sometemos? ¿Cuánto más si no buscamos de Él en todo momento, verdad? Dice la Biblia, orad, dice, en todo momento, dice. Yo creo que a veces no podemos arrodillarnos para orar a Dios, pero podemos hablarle, hermanos, en cualquier lugar donde estemos. Él nos escucha. Podemos orar a Dios en cualquier lugar donde estemos y pedirle que nos dé dirección. Pero debemos de estar leyendo su palabra. Debemos de estar escudriñando la palabra de Dios. Dice que si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová. Si la buscáramos, hermanos, como a plata, ¿quién no buscaría, verdad, un pedazo de plata que una persona hubiera perdido en el bosque, que dijera, no, pues perdí un buen pedazo de plata ahí, un buen pedazo de oro? ¿Quién no la buscaría? ¿Quién no se quedaría, verdad, esta noche buscando entre el pajón, entre los arbustos, ese pedazo de oro? Dios quiere que así busquemos de Él, que así escudriñemos su palabra, que no solamente hojeemos y pasemos de una hoja a otra, que la escudriñemos, hermano. Entonces entenderemos, dice, el temor de Jehová. Entonces entenderemos sabiduría.
Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Dios nos quiere dar sabiduría, conocimiento, ¿verdad? Pero debemos de buscar de Él. Debemos de pedirle sabiduría a Él. No debemos de pedirle sabiduría a un hombre. A veces vamos, estudiamos, nos hacemos pues de un buen oficio, ¿verdad? A veces hay personas que progresan rápidamente, ¿verdad? Que tienen mucha inteligencia para los negocios, para multiplicar la economía, ¿verdad? Hay muchas personas que tienen un don, ¿verdad? Que son cantantes, actrices, pero podemos ver sus vidas, hermanos. Hay muchas estrellas de la televisión que han muerto por drogadicción, por alcoholismo, exceso de drogas, exceso de alcohol, hermanos. Esa sabiduría no sirve. Por un tiempo viven bien, tienen todo lo que ellos creen que necesitan, pero lo que en realidad necesita el ser humano es a Jesucristo. En verdad lo que nosotros necesitamos es la sabiduría de lo alto, la que nos va a hacer prosperar en sabiduría, en conocimiento, ¿verdad? La que nos va a hacer que nosotros lleguemos en algún momento, ¿verdad?, en nuestra vida a servir al Señor como Él quiere. Él nos quiere usar, hermanos. Quiere usar nuestras vidas para su gloria, para su honra, para que nosotros vayamos y prediquemos su evangelio. Es el propósito, hermanos, de Dios. Que nosotros vayamos y compartamos también su palabra con otros, con las personas que están aún perdidas, ¿verdad? Con las personas que aún no conocen de Dios. ¿Cómo vamos a poder nosotros ir y predicar si no hemos sido llamados, verdad? Dios nos hace el llamado. Dios nos llama a que busquemos de Él, pero no nos obliga a buscar de Él. Él a ninguno de nosotros nos obliga a estar aquí, hermanos. Él quiere que estemos aquí por amor. Quiere que estemos aquí, hermanos, porque le amamos, porque le agradecemos lo que ha hecho en nuestras vidas. ¿A cuántos de nosotros Dios no nos ha sacado del lodo, hermanos? Y ahora podemos testificar que Dios cambia, que Dios transforma. Dios cambia nuestras vidas, hermanos. Y el momento que ya cambió nuestras vidas, ahora vivimos mejor. Ya no hay pleitos en el hogar, ya no hay alcoholismo, no hay drogadicción. Dios ya me sanó. ¿Y ahora qué sigue? Pues ya hasta aquí llegué, conseguí lo que yo quería, voy a seguir adelante solo. Eso no es de sabios, hermano. Eso no es de sabios. Debemos de seguir adelante buscando de Dios. Dice la Biblia, dice, alejados de mí nada pueden hacer. Y es verdad, lejos de Dios nada podemos hacer, hermanos. Nada que nos pueda conducir a Él. Todo nos va a conducir a la perdición. Nada podemos hacer lejos de Dios, hermanos. Debemos de pedir mucha sabiduría a Dios, hermanos, para que Él nos guíe, para que Él tome la rienda de nuestra vida, de nuestro hogar, nuestros hijos, ¿verdad? Nuestros negocios. Dios nos quiere prosperar. Dios nos quiere prosperar, hermanos, pero debemos de pedirle que nos ayude a ser sabios, ¿verdad?
Si queremos a lo mejor levantar un negocio y no le pedimos a Dios sabiduría, ese negocio no puede prosperar. Debemos ir primeramente ante Dios, decirle: Señor, tengo estos planes en mi vida, pero yo no sé cuáles sean los tuyos, Señor. Quiero que tú me guíes, que tú me orientes qué es lo que debo hacer. El Señor nos escucha, hermanos. Pero si actuamos conforme a nuestros pensamientos y no tomamos en cuenta a Dios, Dios no puede obrar en nuestras vidas. El que camina, hermanos, por su propio entendimiento y sabiduría, no puede prosperar. Debemos de tomar en cuenta a Dios, debemos de reconocer que necesitamos de Él. Aquel que camina en su propio entendimiento, él quiere dar a entender que no necesita de Dios, no quiere de Dios, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, hemos conocido al verdadero Dios. Nuestro Dios está vivo, hermanos, y Él nos escucha y va a suplir cada necesidad conforme a su voluntad. A veces pedimos y no vemos nada. Dios está trabajando en nosotros. Dios está trabajando. Aunque no veamos nada, Él está trabajando. A veces nos duele la manera en la que Dios trabaja con nosotros. Pero Él está formando en nosotros un carácter. Él está obrando en nuestras vidas para que seamos mejores cada día. Dios no para, hermanos, Dios trabaja día a día. Pero nosotros también debemos de actuar, tomar decisiones para Dios. Dios nos puede dar muchas cosas, hermanos: conocimiento, riquezas, pero Dios conoce nuestra mente, nuestras intenciones. ¿Será que si Dios nos llegara a dar una sabiduría tan grande, la usaríamos para su gloria, para su honra? ¿Sería que la usaríamos para edificar a la iglesia? Pastor, yo quiero apoyar, quiero usar lo que Dios me está dando para apoyar en la iglesia, para servir. ¿O solamente lo usaríamos para nuestra vida, para nosotros mismos? Salomón, hermanos, cuando Dios habló con él y le dijo: pide lo que quieras y te lo daré. Salomón le pudo haber pedido poder, riquezas, el dominio de todo el mundo. Dios le había dicho: te lo daré, lo que me pidas te lo voy a dar, pídelo. Salomón le pidió sabiduría a Dios, hermanos. ¿Para qué le pidió sabiduría a Salomón a Dios? Para guiar al pueblo de Israel, para guiar a ese pueblo que Dios le había puesto enfrente, ¿verdad? Salomón, a muy corta edad, cuenta la palabra de Dios, que tuvo que tomar el reinado de David su padre. Era joven Salomón y él tenía que gobernar, tenía que encargarse, ¿verdad?, de Israel. ¿Y cómo iba a ser él siendo tan joven? Dios le dijo: pide lo que quieras y te lo daré. Salomón pidió sabiduría y le dijo Dios: por cuanto pediste esto, dice, te daré riquezas, poder. Salomón fue un hombre muy sabio, hermanos. Pero él pidió sabiduría para guiar al pueblo, para poder, ¿verdad?, guiar a ese pueblo que Dios le había puesto enfrente. Ahora, ¿qué haríamos nosotros, hermanos, si Dios nos dijera: pide lo que quieras y te lo voy a dar? No, pues una casa, un carro, dinero.
¿verdad? Y si Dios no lo diera, ¿lo usaríamos para la obra de Dios? Aquí está mi casa, pastor, para cuando venga, haya oportunidad, que los hermanos se quieran hospedar, aquí está mi casa. Aquí está el carro para cuando usted lo necesite, que tengan que salir, ahí está el carro. Apoyar. ¿Será que lo usaríamos para eso, hermano? Dios nos conoce. Dios conoce nuestros corazones. A Él no lo podemos engañar. Dios sabe lo que nosotros haríamos, hermanos, si Él nos diera todo lo que nosotros deseamos. Y a veces no nos lo da porque pedimos mal. Pedimos mal a veces, hermanos. Si Dios contestara todas nuestras oraciones, hermanos, algunos ya no estaríamos aquí. Algunos ya estaríamos en su presencia. Algunos estaríamos en el mundo perdidos. Porque a veces pedimos mal. No sabemos pedir. No pedimos conforme a la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que usemos la sabiduría para su gloria, para su honra, hermanos, para su servicio. Dios me dio el don de sanidad, lo voy a usar, voy a ir a predicarle las palabras a las personas, que Dios es un Dios que sana, voy a orar por ellos para que sane, para que Dios los sane, ¿verdad? Todo es para la gloria de Dios. Debemos de saber usar lo que Dios nos está dando. Amén. Gloria a Dios, hermanos, vamos a seguir adelante. Hay en Proverbios igual. Proverbios 4, 10, por favor. ¿Ya están ahí? Dice: oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Aquí nuevamente el Señor nos dice que escuchemos, hermanos, que pongamos atención, y recibe mis razones, dice el Señor. Dios nos dice que escuchemos atentamente y recibamos sus mandamientos. Debemos de meditar en la palabra de Dios, porque Él nos encamina al camino de la sabiduría. Dice que si recibes mis razones, y se te multiplicarán años de vida. No solo nos va a dar conocimiento, el Señor lo está diciendo, que se van a multiplicar nuestros años de vida, hermanos. Si recibimos sus razones, dice. Y si por el camino de la sabiduría te he encaminado. Ya recibimos, hermano, sus razones, su palabra, ¿verdad? Ahí Dios nos está encaminando, hermanos. Dios nos está instruyendo, nos está poniendo en el camino. Ya depende de nosotros si queremos seguir avanzando, ¿verdad? O queremos retroceder, ya no quiero esto. Pero si seguimos adelante, Dios nos va a llenar de conocimiento, de sabiduría. Dice: y por veredas derechas te he hecho andar. No sigamos el camino del mundo, hermanos. Dios ya nos puso en un camino recto. Ya hemos recibido la palabra, la hemos recibido, la hemos aceptado. Ya nos está encaminando hacia la sabiduría. Ahora nos pone en una vereda recta, dice. No nos desviemos ni a derecha ni a izquierda. Sigamos adelante. La mirada al frente, hermanos. Porque el enemigo va a hacer todo lo posible por sacarnos de ese camino. El enemigo va a hacer todo lo que él pueda porque nosotros no sigamos esa brecha que donde el Señor nos ha puesto.
El enemigo, hermanos, no se nos va a aparecer de frente, nos va a sacar, nos va a obstaculizar para que nosotros no vengamos a la iglesia. El enemigo trabaja en nuestra mente. El enemigo trabaja en nuestra mente, hermanos, ¿verdad? Ya nos dio flojera de ir a la congregación hoy, ya no hay que ir. Nuestra carne nos está ganando. Nuestra carne, ¿verdad? El enemigo más letal que tiene el ser humano y está dentro de nosotros. Pero Dios nos da las armas para vencer. Dios nos da las armas para que nosotros venzamos a la carne. Y a veces Dios pone esa arma para que y nos presiona, esfuércense, esfuércense. Pusieron la lista para que ayunemos, para que oremos por necesidades, ¿verdad? Ahí está un arma, hermanos, el ayuno y la oración. Fortalezcámonos en el Señor. A veces se nos complica, yo sé, yo entiendo, nos complica, ¿verdad? El hacerlo entre semana, pero un esfuerzo, hermanos. Jesucristo cargó todo lo cargó Jesucristo, todos nuestros pecados los cargó Él. Él no midió las consecuencias. Él nos dijo, es que me van a doler los latigazos que me van a dar. Él no midió las consecuencias de lo que le iban a hacer, hermano. Él se entregó completamente en esa cruz. Él pagó por nuestros pecados. Él no tenía por qué pagar por nuestros pecados. Merecíamos nosotros esa cruz. Merecíamos el pago por nuestros pecados. Pero Dios hizo eso, hermanos, por amor, porque nos ama. Dio a su Hijo para que Él fuera el último sacrificio, hermanos, que se tenía que hacer por todos los pecados. Se llevó mis pecados, sus pecados, el pecado de la humanidad, pero hay muchos que aún no quieren reconocer que Jesucristo ya se llevó nuestros pecados. Una vez un familiar le preguntó a mi esposa, ¿ustedes creen que Dios ya los haya perdonado? ¿En realidad creen que Dios ya los haya perdonado? Claro, creemos que Dios ya nos perdonó. Él pagó en la cruz por mis pecados. Él a eso vino, a pagar por mis pecados, por los pecados de toda la humanidad. Pero debemos de aceptar ese sacrificio que Dios hizo en la cruz. Debemos de aceptar que Él murió por nosotros, para que nosotros no tengamos que pagar por esos pecados. Podemos de aceptarle en nuestro corazón, hermanos. Debemos de aceptar el sacrificio que Jesucristo hizo en esa cruz por nosotros. Él cargó todas nuestras culpas. ¿Qué estamos dispuestos a hacer nosotros, hermanos? Por agradecimiento a Dios. Por agradecimiento, hermanos, porque yo, hermanos, pues realmente estoy muy agradecido con Dios. Agradezco mucho a Dios, hermanos, y sé que es poco lo que hago, ¿verdad? Sé que puedo hacer más, hermanos, pero a veces luchamos, le digo nuevamente, con nuestra carne. Y yo sé que todos aquí luchamos, tenemos luchas, pero Dios merece todo, hermanos, todo de nosotros. No merece las obras, Dios merece lo primero de nosotros, hermanos. Una vez fue una vecina al estudio, nos pusimos a platicar, ella es cristiana de hace tiempo, y en verdad, hermanos, que lo que ella me platicó, ¿verdad?, sobre
pues unas anécdotas, ¿verdad? Me llegó mucho algo que me dijo, hermanos. Dice, nosotros cuando íbamos a la congregación, dice, también les agarra un poco lejos, ¿verdad? Nos vamos temprano, dice. Nos vamos temprano porque debemos de estar ahí. Yo no quiero ser ladrona, dice. Yo no le quiero robar el tiempo a Dios. Y yo me quedé pensando, hermanos, hay veces que llego a las carreras. En verdad se los digo, hermanos, hay veces que llego a las carreras y yo me quedé pensando, le estoy robando al Señor su tiempo. Y me puse a analizar, yo cuando me levanto para ir a trabajar, debo de salir con tiempo para poder llegar yo a las 8 de la mañana al trabajo. Me levanto antes, oro, desayuno, me preparo y tengo que salir a buen tiempo para llegar al trabajo, ¿verdad? Pero les voy a decir la realidad. El domingo, cuando tengo que venir a la congregación, se me dificulta, hermanos, pararme temprano. Y se los digo de corazón. ¿Por qué? Porque vengo a adorar a Dios, vengo a alabar a Dios. Y se me dificulta. Pero a veces queremos quedar bien con las personas y no con Dios. Estoy hablando de mí, hermanos, ¿verdad? Eso es lo que me pasa a mí, hermanos. Y me llegó mucho ese comentario que la hermanita me hizo. Y me puse a pensar y analizar y dije, no, pues, es verdad, yo para otras cosas me gusta ser puntual. ¿Por qué no puedo serlo para la obra de Dios? Aquí el pastor nos dice, ¿verdad? Llegar media hora antes, hermanos, vamos a orar. ¿Para qué vamos a orar, hermanos? Para establecer la presencia de Dios, a orar por el pastor, que Dios lo use en gran manera, ¿verdad? Para que Él pueda hablarnos sobre su palabra, predicarnos. Debemos de orar, hermanos, por el pastor. No es fácil lo que el pastor hace, hermano. Otro día comentaba él, yo tengo que estar viendo qué voy a predicar mañana, pasado. Es algo pesado, hermanos. No es fácil. No es fácil, ¿verdad? El ser pastor, el tener un rebaño, ¿verdad? Él nos comentaba, yo oro por ustedes. ¿Cuántos somos aquí, hermanos? Somos varios, ¿verdad? El pastor a todos nos lleva en sus oraciones, hermanos. Él está a cargo de este rebaño. Dios lo usa grandemente. Dios le ha dado mucha sabiduría al pastor. ¿Por qué? Porque la ha pedido, ha sido fiel. Queremos la sabiduría, pero no queremos ser fiel. Queremos ser hombres sabios. Yo quiero, Señor, sabiduría. Dame sabiduría, Señor. Pero no me quiero comprometer. No me quiero comprometer con Dios, Señor. Si tú me das sabiduría, yo voy a trabajar en tu obra, te voy a servir. No queremos compromisos, pero queremos las bendiciones. Bendígame, Señor, bendiga mi familia, trabajo, ¿verdad? Pero ¿qué le estamos dando a Dios, hermanos? Jesucristo cargó la cruz. Nosotros no queremos cargar a veces ni el palito de la escoba. Jesucristo cayó, pero se volvió a levantar. Se levantó el Señor, hermanos, y siguió adelante. Las pruebas, los conflictos, los problemas nos pueden hacer caer, pero nos podemos levantar. Dios nos va a levantar, hermanos, pero si nosotros pedimos a Dios fortaleza, sabiduría, hermanos. Vamos a seguir adelante, hermanos. Y mismo en Proverbios 8:33.
¿Están ahí? Dice, atended el consejo y sed sabios, y no lo menosprecies. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día y guardando a los postes de mi puerta. Bienaventurado el hombre que me escucha, dice el Señor. ¿Quién está escuchando a Dios, hermanos? ¿Quién está haciendo la voluntad de Dios? Y dice, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día. El Señor quiere que le busquemos, hermanos. Dice, a veces no entendemos, atendemos al consejo de Dios y nos dejamos llevar por nuestra sabiduría. Nuestra sabiduría es limitada. Nuestra sabiduría es limitada, hermanos. La sabiduría de Dios es ilimitada. ¿Verdad? Nos dejamos llevar por nuestro propio conocimiento hasta que descubrimos, hermanos, que nos equivocamos nuevamente, que volvimos a actuar sin pedirle a Dios guía. Dios le llama bienaventurado al que guarda, dice, sus caminos. Dios le llama bienaventurado al hombre que guarda sus caminos, hermanos. El que pone por obra su palabra, el que hace la voluntad de Dios. Dice que el que está, dice, el que dice, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día. Debemos de escuchar a Dios, escuchar lo que Él nos está hablando, lo que Él nos está diciendo. Cuando la palabra de Dios, hermanos, nos llega, nos toca, es porque Dios nos está hablando a nosotros. Dios está hablando a nuestras vidas. Él quiere darnos el conocimiento. Pero estamos escuchando a Dios. En realidad estamos escuchando la palabra de Dios y estamos velando a sus puertas, pidiéndole a Él, ¿verdad? El conocimiento, la sabiduría, hermanos. Debemos de pedirla, de escudriñar las Escrituras, ser obedientes. Estos son solo algunos pasajes, hermanos, donde la palabra de Dios nos habla de la sabiduría. ¿Cómo obtener la sabiduría de lo alto? Para obtenerla, debemos de venir a la palabra de Dios y ir a Dios para obtener la sabiduría. Recibimos la palabra. ¿Estamos escuchando en verdad lo que el Señor nos está diciendo? Hay veces que nos gana la ira, nos gana el enojo con algunas personas, pero que nos debe de venir a la mente la palabra de Dios. Ama a tu prójimo, ama a tu prójimo. ¿Y qué hacemos? ¿Obedecemos? ¿Estamos escuchando la voz de Dios? ¿O actuamos contra esa persona que nos hizo algún daño o nos hizo enojar? ¿Estamos obedeciendo a Dios? Tomamos a veces la decisión equivocada y nos arrepentimos. Es difícil, hermanos, cuando uno empieza en los caminos del Señor, ¿verdad? El poder controlar todo eso, el poder someternos a la palabra de Dios, porque venimos de una vida, hermanos,
en la que hacíamos lo que queríamos, no teníamos reglas, nadie nos ordenaba qué teníamos que hacer. Yo me separé a muy temprana edad de mis padres, no había nadie, hermanos, que me pusiera una restricción, que me dijera, ¿sabes qué? Esto que estás haciendo está mal, no lo debes de hacer. Yo viví, hermanos, como un animalito, hacía lo que me parecía mejor. No tenía ley. Pero ahora, hermanos, vengo a la palabra de Dios y Dios me pone leyes, me pone restricciones. Pero no me dice tienes que hacerlo, Dios solo las pone. Ya está de mí si yo las quiero obedecer. Dios nos dio libre albedrío, ¿verdad? Dios nos da a escoger si queremos hacer su voluntad o queremos hacer nuestra voluntad. Dios le dijo al pueblo de Israel, yo te pongo entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición, escoge tú qué es lo que quieres. Y eso es para nosotros. Esa palabra yo siento que es para mí. Dios quiere lo mejor para mí, para ustedes. Pero ¿qué es lo que nosotros queremos, hermanos? ¿Estamos escogiendo la vida o estamos escogiendo la muerte, la bendición o la maldición? Está en nosotros, hermanos, el tomar esa decisión. ¿Qué es lo que en realidad queremos para nosotros? ¿Obedecer a Dios o seguir viviendo la vida que vivíamos anteriormente? Ya está de uno, hermanos. El Señor lo pone a que nosotros tomemos la decisión si queremos seguir ese camino en donde Él nos ha puesto o queremos tomar un camino diferente. La decisión es nuestra, hermanos. Analicemos nuestra vida día a día. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Servimos a un Dios vivo. A un Dios vivo, hermanos. Y debemos de tener una reverencia a Dios, hermanos, un respeto. Porque el pueblo de Israel, volvemos, cuando estaba en ese monte, dice que tembló de ver todo lo que estaba sucediendo en ese monte, hermano. Imagínense, hermanos, que el Señor viniera a este lugar. A veces vemos fenómenos de la naturaleza, que todo es controlado por Dios y nos asustamos, nos da temor. Esta vez fueron 5 días de lluvias, hizo desastre la lluvia, hermanos, en algunos lugares, ¿verdad? Nos daba temor porque mucha agua, ¿qué va a pasar, verdad? Dios es amor, hermanos, pero también es fuego consumidor. Dios tiene paciencia de la humanidad. Cuando el Señor Jesucristo se fue y dijo que Él iba a regresar, no dejó día, ni hora, ni fecha. Quiere que la humanidad se arrepienta. Quiere que la humanidad llegue al arrepentimiento, hermanos. Quiere que todo el mundo conozca el evangelio de salvación. Dice que cuando todo el mundo conozca la palabra de Dios, el evangelio, entonces vendrá el fin. Y está pronto, hermano, la tecnología va muy rápido, avanza muy rápido la tecnología. Antes, cuando nos íbamos a imaginar a ver a nuestras familias que están en Estados Unidos, las podemos ver ahora por teléfono.
El evangelio del Señor se está regando por todo el mundo, hermanos. La palabra de Dios se está esparciendo y es verdadera, hermanos. Es verdadera. Vamos a seguir, hermanos, adelante. En Santiago 1, por favor. Permítame, hermanos. ¿Ya están ahí? Permítame. Santiago 1, del 1 al 5. Permítame, hermano, no es ese pasaje. El 5, perdón, Santiago 1, 5. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Gloria a Dios, hermanos. Aquí, hermanos, el Señor nos da otra enseñanza, cómo debemos de adquirir la sabiduría, y es pidiéndola. Dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Santiago no solo habla acerca del conocimiento, sino de la capacidad de tomar decisiones sabias en circunstancias difíciles. Cuando necesitamos sabiduría podemos orar a Dios y Él suplirá abundantemente nuestra necesidad. Pidámosla a Dios, hermanos, la sabiduría. Dice que Él la da abundantemente y sin ningún reproche. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar, hermanos, en qué sería, verdad, si usted alguna vez se ha puesto a analizar, verdad? Yo quiero sabiduría. Quiero esa sabiduría, verdad, que tenían aquellos hombres que Dios usó grandemente, verdad? Como Daniel. Ese hombre fue muy sabio, hermanos. Pero dice la palabra que a Daniel oraba 3 veces al día. Daniel, hermanos, se abstuvo de muchas cosas. Daniel no quiso contaminarse, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, con los alimentos del rey. Él no se quiso contaminar con esos alimentos, hermanos. Todo lo hizo para la gloria de Dios. Dios lo provió de una sabiduría enorme. Dios usó a Daniel grandemente, hermanos, pero porque Daniel era un hombre entregado a Dios. Daniel clamaba a Dios, hermanos, 3 veces al día. Y eso agradó a Dios, hermanos. Y Dios le dio sabiduría a Daniel. Daniel pudo explicarle al sueño al rey Nabucodonosor, no solo un sueño, hermanos, pero Dios se lo revelaba a Daniel. ¿Cuántos no quisieran esto, hermanos? ¿Cuántos no anhelamos, verdad? Ese conocimiento.
pero debemos de entregarnos a Dios. Debemos de pedirle a Dios esa sabiduría. Pero también el Señor nos dice, hermanos, que debemos de pedir con fe, no dudando, dice nada. A veces dudamos, hermanos, de que Dios pueda hacer la obra en nuestras vidas. ¿Será que Dios puede hacer esto en mi vida? A veces dudamos del poder de Dios, hermanos. Pero Dios puede hacer eso y más. Pero si somos entregados a Él, si nos sometemos a Él, si obedecemos su palabra, si escuchamos su voz, hermanos, cuando Él nos está hablando. Dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por un viento y echada de una parte a otra. Dice, no piense pues que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Dios nos da, hermanos, nos da la entrada, el conocimiento para adquirir esa sabiduría, pero también nos dice a quienes no les dará esa sabiduría, ¿verdad? No debemos de dudar, hermanos, del poder de Dios, y a veces dudamos, ¿verdad, hermanos? Dudamos de que Dios puede hacer un milagro en nuestras vidas. Alguna enfermedad, ¿verdad? ¿Será que Dios puede sanarme? Dios puede hacerlo, hermano, pero debemos esperar su tiempo, el tiempo de Dios, no nuestro tiempo. Nosotros quisiéramos que los milagros llegaran de un momento a otro. Pasamos aquí, le pedimos a Dios que sane al enfermo. Se va a hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. Se va a hacer la voluntad de Dios, hermanos. Tenemos que pedir con fe, no dudando nada, teniendo la fe y la certeza que Dios va a hacer la obra en nuestras vidas, que Dios va a sanar nuestras enfermedades, pero debemos de pedirle con fe. Si estamos pidiendo y estamos dudando, nunca vamos a recibirlo, hermanos, ¿verdad? Nunca vamos a recibir ese milagro del Señor. Así que Dios nos instruye, nos deja esta palabra, ¿verdad? Para que nosotros podamos alcanzar completamente la sabiduría de Dios, hermanos. Pero depende mucho de nosotros, de nuestra entrega a Dios, de que en realidad anhelemos esa sabiduría que Dios quiere darnos, porque Él quiere dárnoslas. Dice que la pidamos y Él nos la dará abundantemente. ¿Quién no anhela conocimiento, verdad? Sabiduría, hermano. ¿Quién no quisiera ser un hombre sabio? Pero Dios tiene condiciones también para que nosotros podamos tener eso. Y aquí están, hermanos. Dios nos los deja para que no hagamos lo que Él no quiere que hagamos y que pongamos en práctica lo que Él está hablando a nuestras vidas. Vamos a pasar al siguiente y último texto, hermanos, Proverbios 12:15, por favor. Dice, el camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece el consejo del sabio, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece
al consejo del sabio, el necio al punto de da a conocer su ira, mas el que no hace caso a la injuria es prudente. Aquí está, mis hermanos, el camino del necio es derecho en su opinión. Como le digo, a veces nos hacemos necios, ¿verdad? Pensamos que tenemos la verdad. Pero aquí nos está hablando el Señor. El camino del necio es derecho en su opinión, porque él así lo piensa, él cree que está en la verdad. Él piensa que lo que él siente o quiere hacer está bien. Mas el que obedece al consejo es sabio, dice la palabra. El que obedece al consejo es sabio. Pero el consejo de Dios, hermanos, el que está obedeciendo la palabra de Dios, Dios le dice que es sabio. Pero no nos hagamos sabios en nuestro propio entendimiento, porque el Señor nos llama necios. El Señor llama necio, hermano, al que hace su voluntad. Pero el que está obedeciendo, hermanos, a ese el Señor le llama sabio. Queremos obtener toda la sabiduría, hermanos. El Señor nos dice que debemos de ser obedientes. Debemos de buscar la sabiduría, escudriñar la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios, hermanos, y pedir la palabra de Dios. Pedirle a Dios, ¿verdad?, que nos ilumine para poder adquirir esa sabiduría que Dios tiene para nosotros, hermanos. Así es, hermanos, entonces vamos a clamar a Dios, ¿verdad?, para que Él nos dé esa sabiduría para poder nosotros seguir adelante en este mundo donde hay muchos tropiezos, donde a veces vienen pruebas a nuestras vidas, hermanos. Pero Dios tiene la salida. Dios nos pone también la salida, hermanos, para que nosotros podamos vencer toda tentación, toda prueba que venga a nuestras vidas. Pero debemos de estar día a día en comunión con Dios, día a día en la lectura de la palabra, para que así podamos, hermanos, resistir a toda prueba que venga a nuestras vidas, hermanos. Si es, mis hermanos, el Señor nos ha traído este mensaje, ¿verdad? Esta palabra poderosa, ¿verdad?, que el Señor nos ha dejado para que la pongamos en práctica, para que nosotros podamos vivir en obediencia a Dios, hermanos, y no busquemos la sabiduría humana, hermanos. Busquemos la sabiduría que proviene de lo alto, la que proviene de Dios, para que podamos tener una vida recta, hermanos, delante de Dios, hermanos. Les pido, hermanos, que inclinen su rostro por respeto a la palabra de Dios. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos, en esta hora, ¿verdad?, por esta palabra que ha traído a nuestras vidas. Debemos de ser sabios, hermanos, reconocer que Dios es el único soberano, el único que merece toda gloria y toda honra. Debemos de reconocer que delante de Él a veces fallamos, hermanos, cometemos errores, pero Dios está ahí, hermanos, esperándonos. Así que el que encubre el pecado no prosperará. Pidámosle a Dios, hermanos, que nos llene de conocimiento para poder seguir adelante. Si en esta hora el Señor ha hablado a su vida, si alguien, el Señor le ha hablado en esta hora, si alguien quiere aceptar a Jesucristo, ¿verdad?, como su Señor, como su Salvador, reconocerlo, ¿verdad?, como su Señor, puede levantar su mano, hermano, si alguien le va a ayudar, si alguien quiere reconciliarse con el Señor,
Si alguien le ha fallado al Señor en esta hora, puede alzar su mano y alguien le va a ayudar, hermanos. Es de sabios, hermanos, reconocer que hemos fallado, pero ahí está el Señor, ahí está el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, para que nosotros, hermanos, podamos tener esa vida eterna que el Dios ha prometido a todos nosotros. Los altares están abiertos, hermanos. Pueden pasar, hablar con el Señor, mientras el líder de la alabanza canta un canto.